Datos, sabemos que es un dato. Me dieron la contraseña. Con confianza. Dato, ¿qué es un dato? Información. No se ve información procesada. No. El dato pasa a ser información. Dato. ¿Cuántos somos de sistema aquí? No parece. Bien, la presentación de hoy habla sobre los datos abiertos y siempre me gusta darle un título llamativo, en este caso libertad y conocimiento, que es la cúspide por la cual nosotros almacenamos, procesamos y gestionamos los datos. Una pequeña agenda de lo que hablaremos en la tarde de hoy sería qué son los datos abiertos, la aplicación de los datos abiertos, que es importante. He escuchado que van a hacer un hackathon, así que es muy importante que ustedes clasifiquen qué datos van a utilizar, por qué los van a utilizar y cómo lo van a utilizar. Las 5 estrellas, esto va a ser una clasificación como los hoteles, 5 estrellas, de alta calidad, de baja calidad. Ciclo de vida de datos abiertos, el marco legal en Panamá. Cecilio, marco legal, habla sobre leyes. Sí, es importante. Soy profesor en la Universidad Interamericana. Entonces, a mis estudiantes siempre les digo que no solamente deben sentarse sola en lo que es el marco de sistemas. También es importante conocer de política, de economía. Por ejemplo, sus proyectos que hagan de hackathon en el marco político, tienen que considerarlo para un periodo de 5 años. ¿5 años qué es? Los 5 años de gobierno. En tecnología es muy importante los 3 primeros años del gobierno, porque sus proyectos pueden o no ser aprobados. Y al 4º año pasa a ser un año de promoción y el 5º año de política, el último, no hay, como se dice en buen panameño, más play para nadie. Yo he realizado muchos proyectos en los que para el partido PRD, por ejemplo, era fabuloso, fantástico, había dinero, pero cuando ganaba el CD o ganaba el panameñismo, cerraban el proyecto. Esto también es muy importante que lo consideren. Y para finalizar, algunas herramientas y metodologías para los datos abiertos. Vamos a comenzar con esta diapositiva. Los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro. Sabemos que todas las organizaciones hoy en día tienen como meta gestionar efectivamente los datos. Tenemos datos, por ejemplo, hospitalarios, que yo me especializo mucho en el sector salud, datos de 1850, el Hospital Gorgas, a la fecha. ¿Cuánta información, cuántos datos tengo yo para jugar con esos datos, analizar, crear tendencias, descubrir nuevas enfermedades, descubrir nuevas curas? Es importante gestionar los datos. Y como bien dice Cliff Hundvik en el 2006, hace 13 años atrás, hay que refinarlos, hay que sacarles valor a esos datos. No solo tenerlos ahí almacenados en una base de datos, en un archivero, porque sí, los documentos escaneados también son datos. Para contestar la pregunta, vamos a ver, esta es la última actualización. El año pasado, no traemos la de 2019, obviamente, estamos en curso. Cada minuto del día, ¿cuántos datos se generan? Por ejemplo, en Netflix, lo que les gusta ver series y películas, cada minuto se reproducen por usuario unas 97.222 horas de streaming. Netflix, como sabemos, tiene un algoritmo que utiliza cada preferencia, cada gusto de los usuarios para recomendar nuevas series, para recomendar. A mí no me van a recomendar una serie de la Barbie, por ejemplo, si a mí me gustan las películas de acción. Él tiene un algoritmo que permite gestionar los datos cada segundo. También vemos Skype, Instagram en la parte de redes sociales. Cada uno de estos son fuentes de datos que para ustedes que van a presentar su proyecto en el hackathon van a ser valiosos. Como nueva característica vemos que el Bitcoin, una de las tantas criptomonedas, también es utilizado, tanto el gasto como la inversión en Bitcoin. Google no puede quedarse atrás en la generación de datos en Internet. Bien, datos, señores, proviene del latín tum, que significa lo que se da. Dato es la unidad básica.
no es información. Un dato, una letra, un número. ¿Cuántos dieron ya bases de datos ya? En la base de datos que guardo. ¿Y qué es un dato en la base de datos? Un registro, un valor numérico o alfanumérico. La información, conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito, contexto. Estas diapositivas, y hay unas que voy a ir repitiendo mucho, por lo menos Chantal la ha visto en Big Data, que se me pidió que lo mezclara mucho el tema de datos abiertos con Big Data, y es importante porque muchas personas no conocen la diferencia entre datos e información. ¿Su nombre, compañero? ¿El suyo? Ángel. Hoy es 18 de septiembre, y el día es caluroso. Va a ser entre 35 a 40 grados. ¿Eso es dato o información? ¿Por qué información? Porque sabemos que con la temperatura podemos notar que es caluroso. Claro. O con el tiempo podemos saber qué fecha es. Entonces los datos son para darnos información. Información valiosa. Porque Carlos, ¿verdad? Ángel. Perdón. Ángel, ¿qué va a hacer? Día lluvioso, él no va a salir con los shorts y en chancleta, él va a salir con un paraguas, ¿verdad? Él va a salir con capote para cubrirse. Eso es información valiosa. Valiosa que tiene contexto para él. Pero hay un paso más importante de la información. Lo que se conoce como el conocimiento. Es la mezcla de la experiencia y la información. Muchas empresas, como les voy a mostrar aquí, ¿sí? La información crea la incertidumbre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo generar? ¿Qué nuevo proyecto puedo lanzar? ¿Qué está pasando en el país? Muchas empresas se quedan solo en la información, en la inteligencia o en la operación de negocio. Lo que tienen el conocimiento, las empresas y las personas, llegan a lo que es la inteligencia de negocio, o sea, el business intelligence. Una empresa que tiene los datos en bruto, lo refina, le saca valor, le da contexto, ya tienen información en su sistema de información, en su base de datos, pero las empresas verdaderas sacan valor de la información, generan conocimiento. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola el día de mañana hace una encuesta, datos, información y la procesa y decide sacar una Coca-Cola rosada. ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? Hay tres aspectos importantes que quiero llegar con este ejemplo. ¿Qué pasó y qué hizo que Coca-Cola sacara una versión rosada o rosa? Sabor cereza. Ahí atrás. Analizó, correcto. ¿Qué más? Una de las características principales de la inteligencia de negocio es que crea o da solución a oportunidades de negocio. En este caso, Coca-Cola vio una oportunidad de negocio, un mercado nuevo. Las mujeres o a las personas que les gusta el sabor cereza o fresa. Por eso sacaron Coca-Cola roja. Quizás sean un poco jóvenes, los de mi generación allá atrás, van a ver y conocen de Pepsi Blue, Pepsi Azul. ¿Cuándo la sacan o cuándo la sacaron? Para la temporada de Navidad. Quisieron hacer algo innovador, algo diferente. Ahora vemos que Fanta, Crush, siempre sacan sabores nuevos porque analizan sus mercados, como dieron ahí atrás, a través de la información. Esas son las empresas innovadoras, esas son las empresas disruptivas, las que crean el punto de partida y brindan una nueva etapa, un nuevo amanecer dentro del mercado. En este caso vamos a hablar de los datos abiertos. Esta es una definición sacada y los invito a que visiten la página de Open Data Handbook. Datos abiertos son datos que pueden ser utilizados por cada uno de ustedes, reutilizados y redistribuidos. Esas son características principales de los datos abiertos por cualquier persona y que se encuentran sujetos solo a leyes, licenciamiento, que puede ser libre o no, el derecho de autor, y que debe compartirse, este es muy importante para sus proyectos, de la misma manera en que aparecen. Pero vamos a ahondar más en lo que es los datos abiertos.
8 características principales. Número 1, deben ser completos. Todos los datos públicos, y cuando hablamos de públicos son generalmente generados por el gobierno, por los sistemas dispositivos o sistemas de información que genera el gobierno. Páginas web, ahora la aplicación del 311, todos son datos que genera. El metro, cada vez que ustedes pasan con su tarjeta, genera datos económicos y datos de usabilidad. El usuario, cuántos usuarios por día, por hora, cuántos metros, cuántos carriles se necesitan para que sea productiva la función del metro. Primario, los datos son obtenidos en la fuente original o de fuentes originales, bases de datos o sistemas de información que ustedes linken a su sistema o a su página web. Actuales y permanentes, siempre deben estar actualizados. Es importante que un dato, para que tenga valor y pase a ser información, esté actualizado. Accesible para todos en todos los formatos. Procesables, que cualquier persona pueda descargarlo, ya sea el original o el reutilizable, y pueda procesarlo. Hay formatos específicos para eso. No discriminatorio, no debe estar disponible solo para un grupo de personas, sino para todos los usuarios de forma registrada, usuario y contraseña. No propietario, no dueño, dato libre. Sin licencia, los datos no están sujetos a ningún tipo de regulación ni derecho, a menos que sean de datos sensibles. ¿Sabemos qué son datos sensibles? Datos sensibles que pueden comprometer la seguridad de una persona. Excelente. Por ejemplo, número de cédula, ¿qué más? Fecha de nacimiento, el sexo, la religión. Esos son dirección, ya sea domiciliaria o la de correo electrónico. Es muy importante que vayan, anonimicen y protejan la privacidad de los datos, y más si son del Estado. Por ejemplo, datos del Tribunal Electoral. Si van a utilizar la cédula, tienen que anonimizar los nombres. Si van a usar los nombres, no pueden aparecer cédulas. Yo trabajo mucho y les voy a mostrar unos ejemplos con datos sensibles a nivel de salud, enfermedades, registro de pacientes, cédula. Actualmente estamos realizando, y por eso les pido disculpas por la tardanza, la encuesta nacional de salud de Panamá. Cédula, nombre, requerimientos sobre la fecha de nacimiento, las enfermedades, peso, talla, cualquier dato que comprometa a la seguridad o la privacidad de la persona. Sí, el señor Sir Tim Berners-Lee, ¿quién lo conoce? Nadie. Dígame. Creador de la El World Wide Web, el padre del uno de los creadores del World Wide Web, y ahora, para el tema que nos compete, también es uno de los promotores de la apertura de datos libres. Él ha creado un sistema de 5 estrellas, como les mencionaba al principio, y esto es muy importante, ya que ustedes van a categorizar qué datos en su página web o en su aplicación van a utilizar como 1, 2, 5 estrellas. Vamos con la primera estrella. Publicar tus datos en la web con cualquier formato y bajo una licencia abierta. Esa es la primera estrella. La segunda estrella, publicarlos como datos estructurados. Ya pasamos de cualquier formato a Excel, PDF. Tercera estrella, usar formatos no propietarios, en este caso CSV. CSV lo utilizan tanto herramientas open source y comerciales. Es uno de los formatos universales, libres para la manipulación y la gestión de los datos. 4 estrellas, usar los URIs. No es lo mismo que URL. URIs son las indicaciones o nombre de un dominio específico, de una carpeta donde se almacena o se alojan datos. Así la gente puede apuntar o direccionar directamente a la carpeta, al repositorio. Y la última estrella, señores, importante, cada una de las estrellas va asimilando la anterior. Así que las 5 estrellas, el último paquete, generaliza todas, y aquí se enlazan los datos a otros datos que proveen contexto o información. O sea que ustedes pueden tener su proyecto, su página web con sus datos generados, pero ustedes pueden, por decirlo así, referenciar a otra página.
donde puedan sacar los datos y no hayan sido procesados. Es importante. Aquí hay una ejemplificación de las 5 estrellas. Lo básico, Word, Excel o algún documento bajo licenciamiento. Pasamos a Excel, CSV, ya empezamos a ver lo que es la web, ya puede ser PHP, JavaScript, Python y el sistema RDFD, que es un sistema propietario de todos los sistemas o aplicativos de datos abiertos, que lo vamos a ver más adelante. El equipo necesario no es costoso ni para el gobierno ni para ustedes presentar un proyecto de datos abiertos. Dependiendo de las estrellas, ustedes van a necesitar para el equipo número 1, la estrella número 1, equipo del sector público encargado o responsable de la base que deberá abrirse. En este caso, y le voy a mostrar cuánto conocen la página de datosabiertos.gov.pa. 1, 2, ¿alguien más? Ese es el repositorio de Panamá de datos abiertos. ¿Sí? Tristemente estamos pobres, estamos trabajando sobre la marcha en alimentarlo con dataset. ¿Los dataset? ¿Qué son los dataset? Dataset, perdón, sin miedo, conjunto de datos, ¿sí? Y la metadata es datos sobre datos. ¿Qué es ese dato? ¿Cómo es ese dato? ¿Sí? Entonces ustedes van a necesitar para la primera estrella personal del sector público. En este caso, si voy a sacar un dato o una aplicación del Ministerio de Educación, necesito una persona que trabaje en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en la Universidad Tecnológica de Panamá. Y los profesionales de tecnología solamente serán responsables de subir los documentos. Recuerden que aquí documento sería el Word, un PDF. Subiendo eso a una página web, a una categoría, a un módulo, ya tengo datos abiertos y lo tengo publicado. Ya cumplí con la premisa de datos abiertos. Junto a la licencia abierta, el flujo de trabajo simplificado sería que el técnico del sector público envía la base en cualquier formato y el profesional, en este caso pueden ser ustedes mismos, suben a la página web, todos los datos. Beneficios de trabajar con estrella 1 es para el usuario y para la persona que lo publica la facilidad y la espontaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más rápido la persona que va a compartir el dato lo suba, más rápidamente ustedes pueden acceder a esos datos. Las estrellas con 2, técnico del sector público encargado responsable de la base que deberá abrirse, no solamente conociendo el contenido, sino el qué tiene dentro. El contenido es la forma. Lo que tiene dentro es los datos, si son o no estructurados. En este caso, hay diferencias entre un archivo de Excel y un PDF, una imagen escaneada. Beneficios, sumamos lo de la primera estrella, pero también es importante saber que son fáciles de exportar. De Excel puedo exportarlo a CSV, de Excel lo puedo exportar a XML. Las 3 estrellas necesitan a una persona del sector público y un profesional que también certificará que la base está en el formato estructurado. A medida también va aumentando la complejidad del caso. Y si es necesario, convierte la base en un formato abierto y será responsable de subir los documentos a la página web. El flujo sería: técnico del sector público se encarga o responsable de la base, en caso de que sea necesario lo convierte y sube el documento certificando junto al responsable. Aquí es importante que ustedes definan los roles: quién es el responsable del dato, quién es el responsable del documento y quién es el responsable de subirlo. Son 3 actores principales. Los beneficios, no es necesario tener a una persona que maneje un programa específico. Con conocimientos básicos de programación y de informática basta para 3 estrellas. La 4ª estrella, formato estructurado abierto y además un profesional que colaborará en la preparación de la base de datos para que se adecue a los estándares descritos con la web semántica, o sea, los Spranglers. Es importante ya no solo contar con un formato accesible, sino que ya tenga contexto, tenga una semántica, tenga muchos valores.
Los datos publicados de acuerdo a la exigencia de las 4 estrellas pueden concretarse o conectarse no solo a cualquier otra página o otra parte de la página web. Tienen que ser, y es una característica principal, reutilizables en 4 estrellas. Ya no solo basta que sea formato accesible, que sea formato CC1, sino que la persona que lo vaya a descargar lo pueda reutilizar, pueda modificarlo. Así que tengan mucho cuidado con permiso de lectura y escritura. La última estrella, profesional de tecnología que se responsabilizará del mantenimiento de las bases en la página web, junto con la licencia abierta. Y en la quinta estrella, si son ustedes, tienen recopilar el dato, subirlo, actualizarlo y mantener la página web o el sistema. Súper complicado. Si son solamente, como muchas veces, una sola persona en un departamento. Muchas tareas para el informático, para uno solo. Con confianza. Creo que las preguntas conmigo son siempre sobre la presentación. A partir de la siguiente estrella en adelante, las personas que tienen todo conocido contenido o otro. Depende. Hay empresas o en ocasiones que en el proyecto la persona no conoce el contenido. Él solo sabe que él tiene que terminar en CSV, que tiene que ser formato XML y lo sube. Él sigue la directriz. Es importante que conozcan los roles. El líder o el político no es en la parte política, sino el que da o patrocina el proyecto. Y en este caso debe ser el gobierno, la parte gerencial, el que tiene la potestad de conocer el contenido y el formato. El de tecnología no debe conocer el contenido, y más si son datos sensibles. Aunque los anonimice, no debe conocer el contenido. Ya si llegamos a la cuarta y quinta estrella, ya él tiene que saber que puede o no otorgarle permisos, o sinceramente, muy personal, yo no daría permiso. Yo no le daría permiso al de tecnología. Lo haría la persona responsable. Recuerden que le dije que hay un rol, el responsable del dato. En este caso puede ser la ministra, puede ser el director de un departamento, el departamento de venta, no el de tecnología, porque eso acarrea compromiso. Cuando de repente tenga que trabajar en eso, van a firmar una carta compromiso de confidencialidad, y eso le puede acarrear, como lo vamos a mostrar más adelante, problemas legales. Tecnología solo debe subir y administrar la página o repositorio de los datos, no manipular el contenido o los datos. Las directrices para la quinta estrella son igual que la cuarta, pero esta vez importante, firma. ¿Sí? La legalidad en la actualización de la página y del contenido. Estándares para la publicación de datos abiertos. Existen alrededor de 4. El URI, como le mencionaba, el identificador de recursos. A qué carpeta o a qué repositorio va a acceder la persona o el sistema que ustedes han implementado. Una URL, que es como una URL, identifica ahora no solo un recurso, una carpeta, ahora es toda la página web. La famosa, por ejemplo, www.w3c Brasil, que es uno de los repositorios con seguridad, que es una parte importante también, que no debemos olvidar la seguridad y la privacidad de los datos. El RDF y el XML, que es un formato estándar, aquí muchos lo que van a aplicar, sobre todo en el ambiente web, deben trabajar con XML para la exportación y la utilización y reutilización de los datos. Nunca olviden eso en los datos abiertos, reutilizable. Yo lo uso, Felipe lo usa, Pepito lo usa. Todos pueden manipular, todos pueden acceder a ese tipo de datos. Y el Sparkle, que también recomendado, es un scratch. Puedo sustituir datos, alimentarme de datos de otras páginas y tener siempre cuidado con la semántica. Eso me recuerda cuando hago estas cosas en las clases de español, que me hablan de la sintaxis y la semántica, cómo escribo, cuál es el lenguaje de los datos, especialmente en las páginas web. Aquí traje un ejemplo sobre el porcentaje de datos abiertos por país.
Reino Unido en este caso para la parte de Open Data es uno de los que cumple con el estándar al 97%, también tienen contenido al 97%. Panamá está en la posición 81, sí, en algunas, pero acá estamos en la 79. Hay un OpenDIC que es un enlace de interés que le voy a dar que va por área temática. Las áreas temáticas se han desarrollado en todos los países de acuerdo a características de la región, política, geografía u economía. En este caso, el repositorio que teníamos antes de datosabiertos.go.pa era los archivos nacionales. ¿Sí? Todo en PDF, todo escaneado. ¿Qué estrella es? Va a haber premio para la pregunta. ¿Qué tipo de estrellas son los documentos escaneados en PDF? La primera estrella. ¿Puedo modificarlos? No. ¿Puedo reutilizarlos? Sí, si los reenvío, pero no puedo procesarlos yo. Los consulto, pero no los puedo procesar, no los puedo utilizar. Pero sabemos que todo se puede en informática, ¿verdad? Puedo convertir un PDF, ¿verdad? Claro. Apertura para Panamá ya en la parte del gobierno, apertura de los datos. Existen tres pilares fundamentales. Primer pilar, la disponibilidad y el acceso. Ustedes en su proyecto de hackathon, si toman, no conozco mucho sobre eso, no sé si son por categorías o tareas. Son tres categorías, ¿verdad? Y hay diferentes tareas. ¿Sí? No quiere decir mucho chantaje, privacidad de los datos, eso está bien. Pero si van a escoger datos abiertos, tienen que garantizar que esté disponible 24/7 y que tenga todo el mundo, en Panamá, en China, en la comarca Nueve Buglé, acceso. Siempre es importante. Costo bajo, costo razonable, que no les impida compartir el conocimiento. El segundo pilar, reutilización y redistribución. Los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos, descargarlos y exportarlos cuantas veces sea necesario sin afectar su formato original. Y el último es la participación universal. Todos los ciudadanos de Panamá y del mundo tienen derecho a solicitar los datos, esto es con la ANTAE, la Autoridad Nacional de Transparencia, y en cualquier caso, APODECO, la Asamblea, ENSA, Autoridad de Servicios Públicos, ustedes como ciudadanos pueden pedir, solicitar estos datos que deben ser públicos, entre paréntesis, abiertos. Ciclo de datos abiertos. Existen 4 puntos importantes. Establecer el plan de apertura, estructurar y publicar los datos, comunicar y promover la promoción de los datos importantes y monitorear. Esto me recuerda al PDCA. ¿Sabemos cuál es el PDCA? PDCA, calidad. Un aplauso para el señor allá atrás, por favor. Señores, esto es básico. Somos el sistema, pero nosotros también hacemos PDCA. Cuando aplicamos la, paréntesis bien grande, datos, información, cuando aplicamos la ISO 27001, que es seguridad de información, tenemos que aplicar un PDCA. Planificar, estructurar y crear las políticas y llevarlas a cabo y verificar que todo marche como deseamos. En este caso, para datos abiertos tenemos fases dentro del ciclo. La primera fase es establecer el plan de apertura. ¿Qué voy a subir como dato abierto? ¿Qué quiero hacer dentro del contexto de datos abiertos? Aquí identificamos, analizamos y priorizamos los datos que dentro de la entidad, miren que vamos enfocando mucho a la parte de gobierno, quiero revelar o quiero llegar a convertir en datos abiertos. El registro de estos activos de información clave, que es la computadora, en este caso la base de datos, el servidor, es importante para la persona que va a desarrollar el plan, porque es el punto de partida, es el recurso de donde él va a sacar los datos. Es importante recordar que los datos abiertos, y si me van a prestar atención solo en esta, aquí por favor, aquí, los demás no me presten atención.
no son contrarios a la protección de datos personales. Hacerlos abiertos no quiere decir que voy a violar la privacidad. Recalco mucho eso en las presentaciones y en la capacitación. Hacer un dato abierto, un sistema abierto, no quiere decir que voy a publicar todo el Excel o el PDF con la cédula de la persona, con su registro de nacimiento. No. Quiere decir que ahora datos abiertos dentro de la nueva ley 81 sobre la protección de datos personales. Excelente. Voy a hablar sobre eso, sí. ¿Qué es sobre el caso de la planilla donde se muestran los datos identificados por el personal? Ok. Cada institución en Panamá y en algunos países del mundo todavía la cosa está un poco más, no está verde, no está madura. Entonces, tenemos que tener cuidado porque ahora yo sé la cédula de Cecilio, voy a buscar cuánto gana el Instituto Gorga en la página, ¿sí? Pero hay una ley de transparencia. Somos servidores, ustedes todavía no, servidores públicos. Estamos bajo el escrutinio público. Todo lo que nosotros hagamos dentro del contexto del gobierno es permisible, bajo la ley de transparencia. Por eso cada institución del Estado tiene un capítulo, un módulo. Creo que ahora en la página web del Gorga que le enseño, creo que en la modificación tiene módulo o capítulo de transparencia. Las planillas del Estado. La de la Asamblea es otro asunto, esa sí no nos metemos mucho. Pero deberían ser públicas también. Yo tuve una charla o conferencia sobre datos abiertos en la Universidad de Panamá y tocaron ese tema, y una de las soluciones que proponían era el no poner, o sea, para la transparencia, poner un rango de salario, no poner el salario exacto, así que esa sería una de las soluciones. Y es muy buena esa, ¿sabes por qué? De nuevo, son datos reutilizables. Yo puedo procesarlo de una diferente forma, presentarlo de otra forma. De nuevo, es un dato o un punto sensible porque depende de la organización, depende de las personas, depende de la voluntad. Lastimosamente todo eso es del gobierno y ya sabemos cómo en Panamá, que no es el tema de la charla, no quiero meter mucho en la política ni en religión, es un tema un poco controvertido, pero sería una excelente solución. Hace no menos de 6 meses que la ley está fresquita, del 81, la ley 81, hemos tenido mucho coloquio, mucho debate sobre la ley de protección de datos que nuestros flamantes honorables diputados sacaron. Leyéndola está muy fuera del contexto de Panamá y del mundo. En la fase 2 estructuramos y publicamos los datos. Lo estructuramos, recuerden, si somos ya de nivel 3 o estrella 3, ya empezamos a estructurar y ver que tenga un formato admisible, no solo para la página web, sino para la herramienta que vayamos a utilizar. En este caso no trabajo para ello, pero me encanta usar Tableau. Tableau, visualización de datos. Les voy a mostrar un ejemplo de la página del Gorga. ¿Sí? Y lo que hablábamos de los metadatos, siempre hay que hacer diccionario de los datos. Siempre. Olvidémonos de datos abiertos, olvidemos de la charla. Siempre recomendación a lo que van a hacer de DBA en el futuro, hacer un diccionario. Porque Chantal es la DBA, es la máster, y llega Cecilio y no sabe nada de la base de datos, no conoce los datos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ver el libro de receta de la cocina, voy a ver el diccionario, longitud, tipo, es importante eso. En el paso de estructuración de los datos se disponen en formatos procesables y que pueden ser legibles por máquinas. Ya hablamos del lenguaje de programación per se. El favorito de los millennials, los jóvenes, Python. Creo que voy a ver bastantes proyectos en Python aquí, ¿verdad? ¿Cuántos van a hacerlo en Python? Puede que más adelante se encuentre más. Poquito. Bien. Fase 3, comunicación de los datos. Aquí es sencillo, redes sociales, promulgar el conocimiento, compartir cada uno de los datos. Y es importante porque muchos proyectos, muchas páginas, muchos sistemas están excelentes. Le doy hasta 6 estrellas, no son 5, 6 estrellas le doy, pero la gente no los utiliza o no saben usarlos. Perdón, entonces se pierde todo el trabajo. Es importante que sus proyectos lo hagan de una forma excelente, pero que sobre todo le den esa publicidad.
tengo la página XYZ, baja los datos, estos datos son reutilizables, hay todos los formatos, PDF, PowerPoint, etcétera. Siempre denle publicidad a su proyecto. Y por último, el monitoreo, calidad y uso. Aquí hablamos de la actualización y, por ejemplo, como hace Google, cuántos clics en mi dataset, cuántas veces descargaron mi dataset, cuántas veces consultaron mi visualización, cuántas veces crearon mi visualización. Tableau permite crear visualizaciones estándar, pero el usuario puede jugar con las categorías y personalizar lo que quiere ver, lo que necesita y descargarlo. Importante identificar indicadores tanto cuantitativos, cantidad y cualitativos. ¿Cuánto tiempo pasa una persona? Como si analizara la página web con Google Analytics, por ejemplo, o Facebook Analytics. ¿Cuánto tiempo pasa la persona viendo mi dataset? Mi dataset sirve, mi proyecto de datos abiertos fue un impacto social grande. 3 estándares o formatos, datos tabulares, aquí vemos Excel, se recomienda de nuevo CSV, formato estándar, pero no el CSV que transforma de Excel, sino que sea el de TXT. Vámonos a nivel más bajo. Más bajo, no el CSV del Excel, también es permisible, pero vamos a nivel de TXT. Datos estructurados, aquí ya viene un poquito más de, como dice mi abuela, lenguaje chino. Sí, medio raro que no entiende. JSON y XML, por ejemplo. Si vamos a hablar de Big Data, JSON con MongoDB. Datos estructurados y no estructurados, Big Data, gran cantidad de datos. Y los datos espaciales, pero no crean que aquí es de la NASA o de la Luna. ¿Habían escuchado de datos espaciales antes? ¿Dónde? Los espaciales, ¿alguien más? Los espaciales se refieren a sistemas de información geográfica. GeoPath, Checkfile, KML son lo básico. Ahora con JSON, si hago una aplicación, una página con JSON, debo utilizar JSON. Es importante esa diferenciación para administrar, generar datos de gran escala. Un mapa que me soporte GeoPath o JSON es importantísimo para proyectos como el Canal de Panamá. A nivel nacional, agricultura, electricidad, todos los datos, todas las temáticas vamos a encontrar ahora en datosabiertos.go.pa. Reutilización de los datos abiertos, es importante las licencias de uso, derecho de autor, son libres, pero tienen que darle el reconocimiento. Si ustedes sacan una imagen de Google, si sacan una información de la base de datos del Gorga, tienen que dar el reconocimiento. Ya cuando ustedes creen su propio dataset, su propio conjunto de datos, ustedes van a colocar, y es importante, el licenciamiento. ¿A quién debo recomendar como persona? O la organización a la que deben llamar en caso de que quieran reutilizar el dato. No alterar o desnaturalizar el sentido original de la información porque pierde su valor. Y ya ustedes estarían rompiendo licenciamiento. Citar la fuente original de los datos. Mencionar y mantener la fecha actualizada. Recuerden que la actualización es importante. No sugerir de ningún modo que el titular de los datos participa en la reutilización que se lleva a cabo. Grupo 1, grupo 2. 2 proyectos diferentes, 2 empresas diferentes, 2 personas diferentes. Conservar y aplicar las mismas condiciones de reutilización, replicarlo para cualquier posterior uso o acceso de los datos. Aquí vemos 2, esta es un poco más conocida, Creative Commons. La hemos visto, la hemos usado. La gente de Inpandetel le gusta mucho Creative, yo recomiendo esta. ¿Sí? Porque aparte del dominio público y las restricciones me permite parametrizar los permisos. ¿Quién puede otorgar
un nivel de 5 estrellas, no el de 3, no el de 4, al que yo le diga, no solamente por estrella, sino por el uso y el compartir el dato en un momento de espacio específico. ¿Por qué abrir los datos? ¿Por qué hacerlos públicos? ¿Por qué esto de datos abiertos? Existen muchas razones, entre ellas el acceso a la información es un derecho. Ese es el primer contexto, la primera respuesta. Es un derecho todos conocer los datos, todos tener información al día. La ciudadanía conoce la información pública de manera sencilla y accesible. Yo sé cuánto se gastó Nito Cortizo en su último viaje. Ese es un derecho. Yo sé cuánto pago de luz, cuánto fue la última facturación de luz, cuánto genera ENSA en dinero, de mi bolsillo, de cada uno de los bolsillos de ustedes. Todos esos son permitidos y son responsables cada uno de ustedes por generarlos. Fomenta la participación ciudadana y fortalece la democracia en la parte política. Impulsa el crecimiento económico y fortalece la competitividad y promueve la innovación. Estimula una mayor eficiencia gubernamental. Yo espero que los proyectos que ustedes hagan tengan un corte para el gobierno. La Autoridad de Innovación Gubernamental, trabajé un par de años ahí, hace mucho, no digo que todo, pero hace gran parte del esfuerzo hoy en día en tecnología. No solo lleva el peso del país, lleva el peso de muchos ministerios, de muchas instituciones. Así que es importante que si ustedes, con los datos que tienen a su disposición, pueden crear una solución, bienvenida sea. Emitir datos en el marco del respeto a la privacidad, repito, muy importante, y la protección de la información, y permite la interoperabilidad entre las organizaciones y los sistemas. Ustedes pueden ser el puente entre la Codeco, por ejemplo, y la SED. Ambas instituciones tienen su conjunto de datos, pero no saben qué hacer con ellos. Entonces ustedes pueden llegar y crear un bridge, un puente entre ambas instituciones con los datos y generar una aplicación que le permita a la persona poner una denuncia cada vez que, sin necesidad de ir a Codeco o a la SED, cada vez que se va la luz y le queman un electrodoméstico, una aplicación que genere la data, instantáneamente poner la denuncia. ¿Sí? Importantes son 4 principios fundamentales para apertura. Abierto por defecto, su significativo o valor debe ser libre para todos, abierto para todos. La ley en Panamá del 6 de enero, la ley 6, perdón, del 22 de enero del 2002 habla sobre la información de carácter confidencial y restringido. Calidad y cantidad. No liberar la mayor cantidad de datos quiere decir que van a ser los mejores. Ustedes deben procurar de que estos datos sean de gran utilidad para ellos. Todos los pueden utilizar, sí. Disponible para todo tipo de sistema operativo, todo tipo de personas, sin importar su nivel económico o social. Y la liberación de datos para la gobernabilidad. Es importante el tema de Estado, que no lo parezca. Para mí, lo más importante es la liberación de datos y la innovación. De todas las razones importantes, la innovación. Si más personas y organizaciones utilizan los datos abiertos del gobierno, ustedes van a representar un estímulo, ustedes van a ser un factor importante para la sociedad en Panamá. Aquí hay un ejemplo sobre los pilares o las fuentes de datos abiertos de Panamá. Accesibles, integrales, gratuitos. Vayan tomando nota para que tengan su proyecto esta característica. No discriminatorios, de libre uso, legibles por las máquinas, primarios, oportunos y que sean permanentes. De nada vale que yo tenga una página con datos hoy y llegue mañana, se cayó la página. No puedo acceder a ese conjunto de datos que era valioso en su momento. ¿Sí? Razones: facilita la investigación, la tasa de descubrimiento se acelera. Aquí hay departamentos de investigación y desarrollo. Datos generan datos, información, conocimiento. La base de operación realiza tarea comunitaria, en este caso, datos comunes, datos abiertos generarán datos para las instituciones.
Créanlo que muchas, y me ha pasado con proyectos de Big Data, las empresas tienen tantos datos que no saben qué hacer, ni siquiera saben que existen datos de valor para ellos. Entonces ustedes pueden hacer esa consultoría, agregarle valor a esos datos. ¿Qué significa que el gobierno abra sus datos? En palabras del ANTAI, por muchos años la información generada día a día en instituciones se quedaba archivada en las instituciones. Miren lo que sucedía. Y únicamente se podía acceder a ella mediante una solicitud de información presentada ante la máxima autoridad institucional. No eran abiertos, eran cerrados. Para promover la transparencia proactiva que mejore la rendición de cuentas, cada institución, cada persona, cuando ya tengan un poco más de años, trabajo, debo pagar impuestos, debo rendir cuentas. Eso es lo que se espera del gobierno, que rinda cuenta de qué utilizan y cómo lo utilizan. Importante siempre la reutilización. Marco legal. Aquí la parte ya no tan bonita de esto. Las leyes. Importante. Mi abuela decía, la ley y la ignorancia no te salva, te hace a veces mal culpable. Es importante el conocimiento, esa es mi palabra, los muchachos de Uru saben. Conocimiento, vamos con las leyes, los decretos y resoluciones. Ley 81 del 26 de marzo del 2019 habla sobre las características que debe tener la protección de datos personales, solo los personales. La ley 33 del 25 de abril del 2013 habla sobre la información de acceso libre, planilla del Estado, documentación que no tenga que ver con datos sensibles. La ley 6 del 22 de enero del 2002 dicta normas de transparencia de la gestión pública. ¿Cuál es el presupuesto del Estado? ¿En qué gasta el Estado cada uno y en qué capítulo? ¿En qué área? ¿Quién lo hace? ¿Cada cuánto tiempo? El decreto ejecutivo número 511 del 24 de noviembre de 2017 habla sobre la transparencia y es el que permite la creación de los datos de gobierno. Aquí empezamos a sentar la base para la creación hace 2 años, así que estamos bien, estamos casi recién nacidos en esto. 2017, generación de datos abiertos del gobierno. Algo importante de la ley 6 que se me pasaba es el habeas data. El habeas data quiere decir que por un periodo de tiempo, si estamos realizando alguna encuesta, como realizamos nosotros allá en el Gorgas, tenemos que guardar el papel, ya sea físico o digital, por un mínimo de 5 a 10 años. Porque puede llegar cualquier institución, de repente llega la UTP y ve la encuesta nacional de salud, y de dónde sacaron esos datos, esa base de datos, cómo la generaron. Entonces nosotros sacamos las cajas con los formularios, las encuestas o digital, y le mostramos. Ese es un habeas data. Le recomendaría a la gente de Eurus que invite a personal de derecho informático, Impandetet, para que vayan conociendo esa parte legal en la utilización de datos abiertos y el comercio electrónico, que es muy sensitivo. Ya en Panamá se están empezando a producir las leyes. La resolución número 335 del SEC establece la política de Estado en cuanto a gobierno digital. Aplicaciones, tengo audio. Bien, aplicaciones de datos abiertos. Aquí vamos a ver algunos casos, ¿sí?, hipotéticos. En este caso, el sector bancario, la banca, cómo utilizan los datos, transacciones bancarias, tarjeta de crédito, la PC, etc. Sector salud, el que represento, tiene tanta data que a veces me vuelvo loco, a veces haciendo proyectos. Ahora con estas encuestas, mediciones de enfermedades, quién tiene cáncer, hay cura, registro de pacientes, etc. Entonces aquí hay un video sobre salud. Una gran base de datos que tiene la capacidad de integrar información de salud, lo de vida, genética. Nosotros aspiramos a ser una Wikipedia de la salud.
porque en un espacio en donde podamos democratizar toda esta información. Cualquier persona que quiera tener acceso a datos lo pueda tener. La realidad es que no hay una ecuación para todos, son todos distintos. Y eso va a depender de dónde vivo, de lo que como, del aire que respiro, de cómo son mis genes. Y toda esa información no la tiene el médico y no lo tiene el dato, el test genético. Lo tenemos nosotros. ¿Y cómo lo tenemos? En ese telefonito, esa computadora que en verdad está disfrazada de teléfono, que sabe muchas cosas de uno. Sabe cuántos pasos recorro, sabe qué ejercicio hago. Hay gente que hace así, snap, y saca una foto de la comida y le calcula las calorías que consume. Sabe en muchos casos el sueño, el ritmo cardíaco, los niveles de insulina. Toda esta información es enorme y esto todo es el estilo de vida. ¿Qué pasa si ahora, voluntariamente, yo decido integrar esa información con otra data, por ejemplo, nuestros datos clínicos? ¿Y qué pasa si vamos un poco más allá y reidentificamos toda esta información y hacemos algo por el mundo y hacemos un gran repositorio de datos? Hoy en día tenemos una muy sencilla que se llama Data Donors, en donde uno lo que hace es permitirle a Data Donors bajar su información de todas las aplicaciones que está usando el usuario que están asociadas a salud en ese momento. Esta nube es anónima. Cualquier persona que decida donar los datos al Data Donors, los datos son encriptados, se pre-identifican, se separan de lo que es la persona. Los científicos hoy en día están generando sus hipótesis a partir de cientos de datos. Imaginen qué pasa si ahora en vez de generar sus hipótesis de cientos de datos, escalamos miles, millones de puntos de datos. Esto va a revolucionar todo lo que es el sistema de investigación. Si un laboratorio tiene acceso a los datos y puede generar drogas nuevas que pueden curar enfermedades, yo los aplaudo. Pero ¿saben qué? Esos datos no están accesibles solo para esos laboratorios, están accesibles para todos. Entonces, aquella persona, alguna mente brillante en el fin del mundo, que no tiene dinero, pero sí tiene acceso a los datos, también puede venir con ideas o proyectos brillantes. El usuario va a tener por primera vez un espacio en donde tiene toda su información y poder linkear todos los devices o aparatos que usan todos los días para medirse cosas o inclusive aplicaciones de salud en su teléfono. Entonces ahí tienen un repositorio de información donde ellos van a poder integrar o correlacionar variables y poder sacar algunas conclusiones. Imagínense yendo al médico y el médico pregunta: ¿usted está bien? ¿Usted se siente bien? Sí. ¿Usted hace ejercicio? Sí. ¿Usted come bien? Sí. Ah, bueno, genial. Al mes la persona sufre. ¿Por qué? Ahora, cambiemos el escenario y pensemos: ¿usted se siente bien? Y aquí tengo un registro de cómo me sentí el último mes. ¿Usted come bien? Tome mi consumo de calorías en este mes. ¿Usted hace ejercicio? Esto es lo que camine. No es un punto discreto de información, son miles de puntos de datos. Y entonces estamos ayudando al médico a tomar mejores decisiones. Entonces es un cambio muy grande, no solo en la comunidad médica, sino en las personas. Pero esto no va a ocurrir si nosotros hacemos algo. Y no es que me suma mucho trabajo, no es que manualmente tengo que registrar todo lo que hago. Sabes que todo lo que haces, la mayoría ya se registra automáticamente en esa computadorita que tienes en el bolsillo. Ya lo tienes ahí. Lo que pedimos desde el Data Donors es dónalo. Porque si podemos encontrar un espacio donde podemos integrar todos esos puntos de datos, van a salir comportamientos que van a cambiar la forma de pensar y cómo hacemos las cosas. Este fue el campo de la salud. Como vemos, a través de los celulares o las tablets, wearables, tener una pulsera que marca los pasos y cantidad de calorías que consume, puedo de una forma etiquetar a una persona y darle recomendaciones a través de los datos. Si estos datos se abrieran, como bien dice la muchacha en el video, fuera muchísimo mejor para el mundo, encontráramos mejores soluciones en la educación y el gobierno. En este caso hay una persona muy conocida que utilizó datos abiertos y públicos para ganar las elecciones. La fuente primaria fueron las redes sociales en este caso.
mismas herramientas que todos los demás y la pensamos para las mismas plataformas que usan todos los demás, la desarrollamos con una idea central que salió directamente de la cabeza del presidente. Es decir, que no solo no se puede aplicar el software a otro candidato, sino que esto significa que sale de él, de su personalidad. Él definió lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Para él, el ámbito comunitario es muy importante. Él indicó que la organización comunitaria era clave para ganar las elecciones, y así fue. Una de las partes principales de la campaña fue una plataforma que creamos llamada Narwhal. Narwhal era más un concepto que una plataforma en realidad. La idea era centrarnos en compartir información e infraestructura a través de distintos productos. Un ejemplo sería, si te registrabas para donar dinero para la campaña, tu nombre de usuario saldría en la esquina superior derecha. Así la gente pensaba, esta es mi página. Pero la plataforma iba más allá. Nos permitía recopilar información relevante, entender cómo funciona la gente y qué hacer. Pero sobre todo se trata de rediseñar las interfaces para todos los voluntarios. ¿Cómo podemos hacer para que cuando llamemos a alguien, esa persona quiera cogernos el teléfono? Para que no perdamos el tiempo llamando a gente que no es afín a nosotros. Creo que la mejor forma de obtener los datos que usamos, y sé que en Europa es un asunto especialmente complejo, la mejor manera es que todos los datos, o casi todos ellos, fueron suministrados por los propios usuarios. Los proporcionaban ellos mismos, porque nos dimos cuenta de que la información que nos daban los usuarios era la mejor. Entrar a mirar la página de Facebook de alguien sin conocerle, sin que nos diera personalmente su información, no nos servía de ayuda en realidad. Así que esa fue una de las grandes innovaciones, y es algo muy importante que usemos la tecnología para escuchar. Yo diría que una de las tecnologías más importantes es el móvil, no el teléfono. El teléfono es importante porque fue el catalizador que nos llevó hasta los móviles, pero lo importante son estos ordenadores móviles que llevamos encima a diario. Así que si íbamos a hacer un producto que sabíamos que ayudaría a la gente y queríamos lanzarlo, teníamos que asegurarnos de que funcionaban esos mini ordenadores, los móviles. Lo curioso de Twitter, desde mi punto de vista, es que da la oportunidad a famosos, a figuras públicas, gente importante, como queramos llamarlos, de interactuar directamente con una persona. Twitter funciona diciendo lo que uno piensa en el momento. Estamos viendo a varios políticos estadounidenses que lo hacen y en ocasiones se meten en líos por ello. Vemos a Trump hacerlo constantemente y así es como creo que será en el futuro. Creo que la gente va a empezar a controlarlo porque tiene un gran impacto ser seguidor de estas cuentas y darte cuenta de que tienen que enfrentarse a lo mismo que nosotros. Puedes coger el móvil y participar en Facebook durante horas y horas y horas. Creo que esa es la atracción, que lo que han creado podría considerarse el segundo Internet. Es decir, que si queremos promover a un candidato tenemos que hacerlo dentro de ese lugar, dentro de Facebook. Hay que hacerlo. We need somebody that literally will take this country and make it great again. When you have banks that are too big to fail, in my view, they are too big to exist. They don't like having big government to interfere with a woman's right to choose and to try to take down Planned Parenthood. They're fine with big government. Y 4 años es mucho tiempo. ¿Qué tiempo en 2016? ¿Es Snapchat, por ejemplo? ¿O es Instagram, sin duda? Quizá la realidad virtual. Quizá, no lo sé. Bien, ¿qué pueden ver de los dos casos, los dos videos? Uno era salud y el otro política. ¿Qué pueden extraer? Vamos a empezar a analizar la data. Les presenté el caso. ¿Qué pueden analizar o sacar ahí? ¿Cuál les gustó más, de la política o de la salud? Y la política, ¿por qué? Bueno, en el caso por lo menos de la política, sí hubo una cuestión con la campaña de Trump, que tenía que ver con Facebook
Analytics, compraron datos de ahí. Y como que él le mostraba a la gente lo que quería ver. Por eso fue que ganaba públicamente. Eso se llama manipulación de la masa a través de los datos. Antes era televisión, radio, ahora es redes sociales. Jóvenes, yo estoy medio joven todavía, consumimos mucho social media, Instagram, videos. ¿Sí? Esta campaña publicitaria pasó de la tradicional a la 2.0. Ahora ya estamos en la 3.0. Marketing digital. ¿Quiero decir algo usted? De salud, muchas aplicaciones como Google o de las cosas que instaladas en el teléfono hacen la análisis de esos datos. Y sí encontraron cómo lo pueden analizar para hacer como test o información para doctores. Es importante en el sector de la salud que sepan que esto es la punta de lanza. Y entramos mucho con el internet de las cosas también. Dispositivos conectados, personas conectadas a internet. En la parte de salud juega un papel preponderante si tengo, dígame. Se realizaron la web de forma de que los usuarios y presentar a voluntarios en Y empezar a mostrar afinidad. Como dicen ahí, no voy a llamar a Trump si sé que me gusta mucho lo que hizo Obama, Yes We Can. Hoy participo mucho en las campañas que él hace. ¿Sí? De nuevo, manipulan a las personas a través de las redes sociales, de los datos. Parece crudo. No nos vamos tan lejos. No nos vamos tan lejos. Elecciones que acabaron de pasar en Panamá. Lombana. Lombana era conocido. ¿Por qué? Por las redes sociales. Él puede ser un Trump 2.0 sin plata dentro de los próximos 5 años. Recuerden que Trump empezó no desde ahora, él empezó desde el 2006. Redes sociales, a hablar más de lo político y a darle al estadounidense lo que él quería escuchar. Vamos a ser grandes de nuevo. Y ese fue el boom, la lanza que lo catapultó a él como el presidente que muchos no quieren hoy, pero el que ganó el poder. ¿Sí? Bien. El último, pero no menos importante, señores, Panamá tiene que llegar a esto. Espero que con ustedes llegue a Smart Cities, ciudades inteligentes. Pero el proyecto de datos abiertos con ciudad inteligente y domótica. ¿Cómo mejorar el transporte en Panamá? Ahora en la página de datosabiertos.gov.pa van a encontrar Metrobús y el metro. Ustedes lo pueden descargar, pueden jugar. Yo le llamo a esto jugar, esta es mi pasión. Bajar los datos, analizarlos, inventar qué puedo hacer. Van a ver que pueden crear en la parte de transporte. Que sabemos que en Panamá es un caos. ¿O no? Visualización de datos, que es mi super especialidad. Me fascina transmitir. Una imagen vale más que 1000 palabras. Un mapa, una gráfica puede transmitir mucho, más que un Excel, más que columnas tabuladas. Y la visualización interactiva, llámese Tableau, Spotify, por ejemplo, que son herramientas que te permiten transportar el dato a decisión inteligente, que es otra charla que doy. Me gusta mucho eso del dato, pasarlo a la decisión, pero no cualquier decisión, tiene que ser la mejor. Ahora finalizando, cuando pongan el internet, les voy a mostrar el caso de nosotros, del Gorka. Yo tengo 4 sitios donde comparto información. Una de las cosas que más me gusta, a pesar de que de salud, mi jefa tiene esa visión, la inculcó en todo el departamento. Tenemos que compartir lo que hacemos. De nada vale que hagamos las investigaciones, que tengamos los datos, que peleemos para tener datos, porque como les voy a mostrar, tuvimos que pelear casi literalmente con la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud para obtener cuánto gastan
comprando medicamentos. Sabemos que aquí en Panamá los medicamentos son escasos o no existen. ¿Pero por qué? Son preguntas de hipótesis, investigación a través de los datos. Los datos deben hablarles. Herramienta ya casi finalizando para datos abiertos. La número 1, la primordial, SICAN. Esta es una plataforma, es como un CMS, Open Source. SICAN, el 95, si no es casi el 100% de los sitios del mundo están desarrollados bajo esta plataforma que es Open Source. Pueden instalarlo en Windows a través de Docker, pero creo que los pro aquí usan Linux, ¿verdad? Ubuntu, Fedora, no, que me gritó Fedora por ahí. Ubuntu y Fedora, desktop y servidor. Si van a utilizar datos abiertos, les recomiendo la plataforma SICAN. Monten su servidor o su virtual machine con Ubuntu, que es lo más fácil para instalar SICAN. Aparte de Fedora, una par de librerías que dan problemas y pueden, porque SICAN publica, intercambia, busca y sobre todo te monitorea el uso de los datos. Amigable en la plataforma. DKAN es un clon chino, ¿sí? Pero hecho en Drupal. La misma fisionomía, la misma utilización, pero integrado directamente con Drupal. Así que si bajan el CMS de Drupal, van a encontrar el feature, la característica de DKAN. OpenRefine. Si se fijan en la primera imagen que les mostré, el dato, el oro del nuevo milenio es el dato, el petróleo. Entonces, OpenRefine me permite refinar, me permite darle formato específico a los datos. En este caso, Excel o CSV, puedo validar datos como cédula con o sin guiones, colón con tilde o sin tilde. Tiene que tener una estructura uniforme, si no, no va a servir. Especialmente Tableau, que molesta mucho con los datos, no, señorita. Tiene que tener una forma hasta que arruga la cara, ya no le gusta Tableau ya. Pero es divertido cuando ya lo podemos usar. La nueva versión de Tableau ya admiten SPS, que es un sistema R, lenguaje estadístico. SPS es un programa estadístico. JSON, Tableau, visualización de datos per se. SICAN tiene un tool interno de visualización, así que no necesitarían crear visualizaciones afuera. Categorías generales de datos abiertos: la educación, la salud, el transporte, el medio ambiente, agua y saneamiento, etc. Y aquí usted puede encontrar subtemáticas, especializarse en un área donde tengan los datos. Es importante. Esta es la página de Panamá, ¿sí? Ahora entramos, ¿sí? Por área necesitan registrarse. Son datos abiertos, pero necesitan ser registrados por una o más personas. Si no, ambiente tiene muy poco. Lo que más tiene ya cumplido son la IG, la INTAI. Ahora subieron más de la Codeco. Gobiernos locales son los municipios, el área de la salud. Ustedes, espero que dentro de un par de días, Hackathon, podamos grabar un video en YouTube, así como el ejemplo de la salud. Que ustedes utilicen esto: salud, transporte, logística o turismo, banca y finanzas, y creen su propio video en YouTube y lo suban en la plataforma. Avance de entidades, también ahora cómo llevamos el formato de quién cumple. En Panamá son muy pocos todavía los que tienen datos abiertos, lastimosamente. El lance de interés para ustedes: si van a trabajar de una forma más metódica y oficial, guía de publicación y apertura de los datos de gobierno en Panamá, elaborado por la IG y AMTAC, y el plan de acción de los datos de gobierno. Esto no es que voy a empezar a bajar el Excel, el CSV, hacer una página en Python y trabajar lo loco, no. Hay una metodología, hay que hacer una depuración, hay que dar el crédito, importante.
Este es el Open Global Index. Aquí vemos cómo está cada país y podemos comparar a Panamá con otros. Saber en qué puntos estamos flacos, qué podemos hacer. De repente, Chantal, le comparto después la presentación. El confesor hay que compartir. Importante, cada vez que vayan a un lugar, tocan la puerta y digan, abre tu dato. Ustedes mismos deben promulgar esto. Tienen que ser de ahora los evangelizadores de abertura, datos abiertos. Si tienen alguna pregunta, ¿vamos bien? Mis datos para cualquier consulta, correo y Twitter. Si no es, muchas gracias. Sí. Usualmente, para hacer base a la nube, se utiliza una API. Usualmente está entre dos tecnologías que es REST y la web service. Entonces, ¿cuál considera que para los datos abiertos sería más